Regenerades, un espacio de género y derechos humanos. Conducción y producción, Andrea Camarano y Jimena García. Producción y redes sociales, Natalia Calvelo. Hablamos para regenerarnos por Uniradio. En la vida cotidiana de nosotras, las mujeres y disidencias, transitar el espacio público no es un acto neutral ni libre. A diferencia de los varones cis, muchas veces lo hacemos con una carga adicional. La vigilancia constante, la planificación estratégica, el miedo. Las calles, veredas, plazas o el transporte público son espacios que deberían ser de disfrute, ocio o encuentro, pero se convierten para nosotras en territorios marcados por una forma persistente y limitante de violencia, el acoso sexual callejero. Este tipo de violencia, definida por la Ley Integral de Violencia Basada en Género como todo acto de connotación sexual ejercido sin consentimiento que genera malestar, intimidación, hostilidad, degradación o humillación, no es un hecho aislado. Es estructural, cotidiano y sistemático. Se manifiesta en una amplia gama de situaciones, desde una mirada lasciva a un comentario obsceno, hasta el contacto físico no deseado. Las cifras lo confirman. En Uruguay, en la segunda encuesta nacional de violencia basada en género, que se realizó en el año 2019, reveló que el 54.4% de las mujeres ha experimentado algún tipo de violencia en espacios públicos, siendo la sexual la más frecuente. Y en Montevideo, el 78.6% de las mujeres de entre 18 y 44 años declara haber tomado al menos una medida de precaución para transitar la ciudad. Seguramente en la de 2026 sea con cifras mayores, porque ahora sí las mujeres y disidencias visualizamos mucho más este tipo de acciones como un tipo de violencia. ¿No les parece que eso habla de una desigualdad estructural? ¿De una ciudad que no fue pensada para todas y todes? El autocuidado no es una elección libre, sino una estrategia de supervivencia. Caminar por donde hay más luz, evitar calles solas, tener la llave de la casa en mano, pedir que nos acompañen hasta la parada, optar por un taxi, pero ojo, no cualquiera, no pararlo en la calle así nomás, sino compartimos la ubicación, lo tomamos desde una aplicación, sabemos el nombre, la matrícula, la localización de ese taxi. También compartimos la ubicación en tiempo real para evitar plazas de noche si no vamos en grupo. Después, cuando llegamos, avisamos. Y ese mensaje tan ansiado, amiga, ya llegué, hasta no leer esa frase, no respiramos. También tejemos otras estrategias entre nosotras, de esas que no se ven pero salvan. Usamos las palabras clave, mensajes o llamadas entre nuestras amigas para pedir ayuda sin que se note. Hacemos llamadas en altavoz cuando caminamos solas, como si alguien nos esperara en la esquina. Hacemos seña, como que alguien nos estuviera esperando. Armamos redes con vecinas, amigas o compañeras de trabajo para acompañarnos hasta la parada o esperar que la otra entre a su casa y no nos vamos hasta que eso suceda. También en los bailes, si perdemos al grupo, nos acercamos a otras mujeres y fingimos conocernos, solo para no quedar solas. Cada decisión tiene un costo, emocional, físico, económico. Cada trayecto tiene un precio invisible que pagamos solo nosotras. El acoso callejero nos recuerda que el espacio público está masculinizado, que a pesar de los avances, seguimos habitando ciudades diseñadas desde y para los cuerpos de los varones. Esta violencia afecta directamente nuestro derecho a la ciudad, nuestro derecho al ocio, al trabajo, a la participación política y cultural. Porque, aunque seguimos ocupando las calles en cada 8 de marzo, en cada alerta feminista, también lo hacemos con miedo y con estrategias de autocuidado, con championes cómodos, no llevando mucho equipaje, una mochila bastante liviana. Eso hacemos para cuidarnos entre nosotras y por supuesto en grupo, siempre en grupo. Y no debería ser así. La solución no está en seguir aceptándonos y adaptándonos ni naturalizar que la protección sea una carga individual. Necesitamos políticas públicas, urbanismo con perspectiva de género, diseños de espacios seguros y sobre todo voluntad política para transformar esta realidad. El derecho a la ciudad debe ser para todas las personas, no solo para quienes no temen habitarla. Caminar sin miedo no puede ser un privilegio, debe ser un derecho.
Bueno, ahora sí, buenas tardes, buenas noches, 8 de la noche en Uniradio, en este martes 2 de septiembre. Le damos las buenas noches a todos y todas del otro lado. Y esta vez me acompaña Natalia Calvelo en las redes, siempre presente en la producción. Y le mandamos un beso muy, muy, pero muy grande a Jimena García, la otra conductora de Regenerades, que hoy por temas de salud no está con nosotras hoy, en este momento. Pero sí está en la editorial, está en las entrevistas, está en las columnas y está en todos los momentos. Así que, Jime, gracias siempre por estar. Así que, bueno, téngame paciencia hoy, que estaré al aire sola, pero no sola. Por supuesto que no. Con Natalia, con Diego Varela en los controles, también con Sofía Tenconi en las cámaras. Y en unos minutos nada más ya llega Patricia Soria con su columna Nos metimos en política. Y también en la entrevista central Ana Clara Vera y Alejandra Echinope del colectivo Habitadas. Porque hoy, como habrán escuchado en la editorial, es un programa bastante enfocado en el urbanismo feminista, en caminar sin miedo, en habitar la ciudad, en esas estrategias de autocuidado y, como titulamos la editorial, Amiga, ya llegué. Así que así arrancamos Regenerades, no sin antes presentar la canción de la columna de Patricia Soria. Así escuchamos un poquito de música. Un día punk de Juana Molina. La escuchamos. Un día voy a hacer otra distinta. Voy a hacer cosas que no hice jamás. No va a importarme lo que otros me digan, ni va a importarme si lo estará. Voy a viajar, voy a bailar, 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 quiero bailar. Voy a vivir en el medio del campo y a la mañana me voy a levantar. Para ordenar me va a costar, me gustará, cuando será. Un día voy a hacer todo distinto. Voy a arreglar las ventanas de atrás. Voy a cantar las canciones sin letra.
Nos metimos en política. Una columna de género y política a cargo de Patricia Soria. Quinto programa de Regenerare 2025 y segunda columna de la politóloga Patricia Soria. Nos metimos en política. Politóloga y alcaldesa del municipio B. Buenas tardes, Pato. Muy buenas tardes. Este municipio en el que estamos, ¿no? Estamos acá, está la claro. facultad. Sí, en la primera columna, primer programa, candidata. Pero bueno, hoy vale la pena decir la alcaldesa del municipio B y además hace lugar también un poco toda la temática de este programa en el día de hoy, donde vamos a estar hablando de varias cosas. Pero bueno, en tu columna específicamente vamos a seguir este hilo conductor. Ahí va, buenísimo. Bueno, la verdad que muy buena la editorial, tengo que decirlo, porque nos sitúa muchísimo, ¿no?, en tema y ya va introduciendo conceptos que obviamente que son sumamente importantes para la temática a la que hoy estamos citadas a conversar, que tiene que ver con esta cuestión del urbanismo feminista, ¿no? Sí. Que bueno, justamente surge como una propuesta crítica a las configuraciones tradicionales del espacio público, que obviamente que se guía por la hegemonía masculina, ¿no? O sea, el diseño urbanístico está pensado para determinado privilegio, en ese sentido, obviamente, que no contempla las trayectorias y la movilidad de las mujeres, de las disidencias, y tampoco contempla lo que es el concepto de movilidad humana, que también es mucho más amplia, claro, ¿no? Es un concepto bien hegemónico, ¿no? Sí. Entonces, bueno, obviamente que las ciudades se van desarrollando, hay una mano invisible, ¿no?, por decirlo de alguna manera, que va desarrollando este diseño de las ciudades y bueno, obviamente que van desarrollándose en respuesta a lo que guía, que es el capital, que es la especulación inmobiliaria. Y eso, por supuesto, que lo que va haciendo es aumentar brechas de desigualdad, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera el urbanismo feminista lo que surge es como una respuesta a decir, bueno, no, prioricemos a las personas y a los derechos de las personas por sobre las dinámicas del mercado. En definitiva, es un poco por ahí. Y desde la ciencia política, esta perspectiva lo que intenta también es analizar justamente en estas estructuras, en las estructuras urbanas, cómo es que se dan estas relaciones de poder y cómo estas relaciones de poder terminan contribuyendo a reproducir las desigualdades en el espacio público, afectando directamente a los derechos fundamentales, ¿no? Y uno de los derechos fundamentales es el derecho a la ciudad. Claro. Otro concepto que hablábamos, ¿no? Entonces es bien importante porque obviamente que en una situación de desigualdad de poder, las violencias que enfrentamos las mujeres, las disidencias y toda población no hegemónica son muy evidentes, ¿verdad? Estas cuestiones que se hablaban en la editorial muy claramente, esta cuestión de la violencia sexual, del acoso callejero, de la exclusión de ciertos espacios, de las restricciones a la hora de la movilidad y las estrategias de movilidad que tenemos que trazar para sentirnos seguras o directamente sobrevivir, ¿no? Sí. Hace poquito cerró, ahora hace unos días, un llamado bien interesante, lo pueden buscar por Instagram, que era un llamado sobre historias de movilidad disidente, bien interesante porque era bien abierto, uno podía expresarse a través de fotos, audio, por escrito, video, y esto se va a armar una exposición con esas historias de movilidad. Qué interesante. Muy interesante, en el MUMI, con Laura Recalde, que lleva adelante un laboratorio de disidencias también, que es bien interesante. Ya les dejo esa data como para que lo puedan googlear y seguir en las redes, porque bueno, seguro que esa exposición va a estar muy buena ahí en el Museo de las Migraciones en Ciudad Vieja, también en el municipio B. Aprovecho para también pasar chivo del municipio sí. y las movidas lindas que tenemos. Pero bueno, desde la academia, ¿no? Desde la academia feminista, bueno, justamente lo que se trata de hacer énfasis es que la violencia de género que sucede en el espacio público no debería y no es una cuestión particular ni individual, sino que en realidad es algo social, es estructural, y que por tanto lo que requiere no deberían de ser estas estrategias de autocuidado a las que se hacían mención, de esta cuestión de amiga, avísame cuando llegues. Claro. Sino que en realidad, bueno, se debería de
de atacar con intervenciones integradas, con planificación urbana acorde, definiendo espacios seguros e inclusivos, y obviamente que para eso la estructura institucional del Estado y la gestión de las políticas públicas deben estar a la altura, llevando adelante una perspectiva de género en este sentido. Pero esto pasa siempre, ¿no? Como que el autocuidado y las estrategias siempre son colectivas entre nosotras y nosotres, cuando en realidad siempre depositamos la responsabilidad en las personas cuando debería ser también en el Estado, en las políticas públicas. Sí, por lo general siempre sucede esa cuestión con las poblaciones no hegemónicas, que es tu problema, tú hacete cargo. Claro. Y tú trae la solución, ¿no? Nos pasa con otros temas, por ejemplo, con el racismo, ¿no? Vivimos en una sociedad absolutamente racista, que en realidad le dice a las personas racializadas, es tu problema, tú hacete cargo, ¿no? Y esto también lo traigo a colación porque, por ejemplo, desde el municipio B se hizo una declaración política de ser un municipio feminista y antirracista, que no tiene que quedar, obviamente, que en ese título. Claro, sobre el papel, sino con hechos, con acciones concretas, ¿no? Exacto, pero es bien importante también esta cuestión porque, tiene que ver con que esto no debería de ser una cuestión individual, sino colectiva. Esto nos lleva también a que esto es un dilema de la acción colectiva. El dilema de la acción colectiva desde la ciencia política lo que intenta justamente es visualizar los problemas a través de la organización de la comunidad. Y obviamente en estas cuestiones siempre van a haber polizontes, es decir, quienes se la llevan de arriba con el laburo, la organización, el tiempo, el esmero de quienes se toman el trabajo, digamos, de organizarse, de generar comunidad y qué sé yo. Pero, de alguna manera, lo que nos lleva a esto es a visualizarlo como el dilema de la acción colectiva y visualizarlo que la única salida de esto es la participación. Es el involucramiento, pero para eso obviamente que el Estado debe de prever herramientas y las estructuras para que exista esa participación y que esa participación no sea una decoración, ¿no? Sino que efectivamente incida, que en esa participación haya una delación de poder, ¿no? Eso es en definitiva lo importante de esto, porque bueno, lo que se entiende desde la perspectiva feminista es que la ciudad no puede ser solamente un espacio de consumo o de desplazamiento de unos, sino que debería ser un espacio de pleno ejercicio de los derechos y de las expresiones diversas de todas las personas que habitamos, ¿no? Las ciudades o los departamentos, para ser un poco más amplios, porque en el caso de Montevideo también tenemos la ruralidad, que tiene otras complejidades, ¿no? Y sin duda alguna que otros desafíos. Pero bueno, en esta cuestión de la participación, me interesaba traer a colación un poco a Nancy Fraser, que es una politóloga feminista muy reconocida, sí. que siempre nos lleva a la reflexión en esta cuestión de que el reconocimiento de las desigualdades de género en el espacio urbano, o sea, tienen que ser fundamentales, ¿no? Para construir una ciudadanía más justa, más equitativa. Y en este sentido, la lucha tiene que ser por el lado de la redistribución de los recursos, pero también de las políticas de identidad, ¿no? La redistribución de los recursos, obviamente que es fundamental y en este sentido lo que se apunta es a la necesidad de transformar las estructuras que perpetúan la desigualdad. Porque, obviamente podemos enunciar muchos discursos desde el Estado, pero si realmente no hay una decisión política de transformar las estructuras que perpetúan las desigualdades, vamos a estar, obviamente, que en los mismos problemas, ¿no? Y también, otra cuestión bien interesante que me gustaba traer de la academia es esta cuestión del concepto de ciudadanía universal, o el concepto de ciudadanía situada, que podría ser más ajustado, que es el de Marion Young, otra feminista politóloga, que sostiene que las experiencias de las mujeres en las ciudades son diversas, son distintas, a través de las cuales, justamente hablábamos al principio, fueron diseñadas estas ciudades para la hegemonía, y que por tanto estas trayectorias, estas experiencias de movilidad, de cómo se vive la ciudad, deben de ser tomadas en cuenta para garantizar una verdadera inclusión. Y para esto
me parecía muy importante hacer una bajada después de toda esta cuestión como más académica, más teórica. Bajar al territorio. Enmarcar. Me parecía interesante como traerlo a Uruguay. Claro. Y plantear que nosotros tenemos un marco muy importante, que es la ley de descentralización y de participación ciudadana. Sí, eso es súper importante, ¿no? Tenemos esa chance de elegir también. Que es una ley que fue un gran avance en su momento y es una ley que necesita profundizarse, porque obviamente que cuando hablamos de todas estas cuestiones, de lo que hablamos en definitiva es de delegar poder a la comunidad, para que la comunidad organizada pueda revisar estas estructuras que terminan siendo opresivas. Totalmente. Para las poblaciones que están en mayor situación de vulnerabilidad o potencial vulnerabilidad. Entonces, la ley de participación y descentralización es una ley muy importante que primero lo que nos enmarca es en que hay gobiernos locales, ¿no? Los gobiernos locales justamente apuntan a esa cuestión del gobierno de cercanía. Pero también tenemos esta cuestión de los consejos vecinales, y lo quiero poner sobre la mesa porque son estructuras bien importantes en donde podemos acercarnos, no solamente a dar nuestra opinión, sino a intentar cambiar las cosas, ¿no? Están los presupuestos participativos, esto también se los tiro porque para el año que viene se viene la elección de consejos vecinales y de presupuestos participativos. Y son herramientas bien interesantes en donde la ciudadanía tiene, y no solamente la ciudadanía, las personas habitantes, ¿no? Tienen esa posibilidad de poder incidir en justamente cambiar ciertas cosas que terminan reforzando desigualdades. Entonces, yo creo que es bien importante tener, en definitiva, comunidades empoderadas que sean fieles representantes de la diversidad y la heterogeneidad que tenemos en nuestra sociedad, porque como hemos hablado en otras oportunidades, la política pocas veces termina siendo un fiel reflejo de la sociedad. Entonces es importante que esas cuestiones vengan desde el pie, que vengan desde abajo, que las políticas no salgan de atrás de un escritorio, sino que salgan de las personas que viven la ciudad en su cotidianeidad, y que muchas veces también, en el espacio urbano, digamos, se puedan reconocer y valorar trabajos que muchas veces no son remunerados, pero que terminan, obviamente, que recayendo sobre las mujeres y que sustentan la vida urbana. Esa vida urbana a través de la cual fue diseñada, ¿no? Esta mainstream de el desarrollo urbano de las ciudades, excluyendo, por supuesto, a las voces femeninas en esa planificación y en esa gestión de las ciudades. Entonces, bueno, a modo de conclusión, yo creo que de acá de lo que estamos hablando es de engrosar la democracia. Yo creo que no me parece nada dramático ni exagerado plantearlo en estos términos, porque tenemos un país que en comparación con otros países de América Latina lidera en índices de democracia, pero seguimos teniendo un debe muy importante en cuanto a la representación sustantiva de las mujeres, en cuanto a la seguridad de las mujeres y disidencias. Entonces, bueno, yo creo que aquí tenemos una oportunidad por delante en hacer un cambio, y acá hay una herramienta que son los gobiernos locales, que son también los consejos vecinales, los presupuestos participativos, en donde podemos animarnos a soñar, porque hay una herramienta institucional al servicio de ese cambio. Y de lo que estamos hablando justamente es eso, de engrosar la democracia. Perfecto, es súper importante eso, que las personas conozcan sus derechos, que puedan saber que tienen el derecho a participar, a que su voz sea escuchada y a que los cambios también vengan desde abajo, ¿no? Desde el territorio, desde las bases, para que, bueno, que se logre también esa ciudad feminista que tanto queremos, ¿no? Exacto. Porque es lo que siempre decimos las feministas, el feminismo es político, justamente es algo para todos y todas y todes. Exacto, ese derecho a la ciudad, ese espacio que sea más equitativo, más justo, ¿no? Con más justicia social. Aquel concepto de Artigas de la pública felicidad, claro, sin duda alguna, que viene enrabado de todo esto. Y tiene que ver, obviamente, con esa voluntad de la participación, que muchas veces también recae y la sostenemos las mujeres, hay que decirlo, porque somos las mujeres las que lideramos el merendero, la olla, el CAIF, el club de niños, ¿no? Todas estas cuestiones, obviamente que también recaen muchísimo sobre las mujeres, pero también tenemos que estar ahí en la toma de decisión, ¿no? Totalmente. Y ahí obviamente que tiene que haber estructuras y herramientas en la arquitectura institucional del Estado que estén al servicio de esa delegación de poder en la comunidad.
Sí, pocas veces se habla del derecho al cuidado en estas planificaciones, ¿no? Por eso es súper importante lo que trae hasta lo último. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias, Patricia Soria, por estos minutos, por estas 2 columnas increíbles que tuvimos en Regenerades 2025. Ojalá para el próximo año también podamos contar contigo y todos los éxitos para esta nueva gestión. Muchísimas gracias. Para mí un placer formar parte de este espacio y bueno, a seguir regenerándonos. Gracias, compañera. Es de noche, no tengo plata para un coche, pocas cuadras, pues no podría caminarlas. Es un barrio algo indecente, pero al menos aún hay gente que se me escuchen gritar si algo me llega a pasar. Mando ubicación y allá voy, porque tenía que ponerme esto justo hoy. Me está mirando ese señor, solo mi imaginación podría volver atrás, mejor o mejor no. Camina, que no te voy a dudar, va a ser tu culpa si algo te llega a pasar. Ahora ya está, ya no podés volver atrás, por sola querer llegar, quizá no vuelva nunca más. Quizá no vuelva nunca más. Doblo en una calle oscura, un par de tipos fuman, me dicen cosas sucias, me gritan que estoy dura y un chico ahí lo voy a seguir. No sé qué me hace sentir, que de algo va a servir, pero no me importa, esta calle es corta. Ahora el chico dobla, de nuevo estoy sola. Por Dios no llego más, que ganas de llorar, parecía más cerca en Google Maps. Si no me muero acá, cuando se entere me mata mi mamá. No creo en Dios, pero voy a rezar, como carajo era Baruch Adonai. Camina, que no te voy a dudar, va a ser tu culpa si algo te llega a pasar. Ahora ya está, ya no podés volver atrás, por sola querer llegar, quizá no vuelva nunca más. Quizá no vuelva nunca más. Porque me equivoqué, era para el otro lado, voy a tener que volver. No, no, acá estoy bien, ya falta poco, casi que lo puedo ver. Ahora sí que estoy sola acá, salvo por unos tipos que me ven pasar. Para mí son fantasmas en la oscuridad, no quiero mirar, no puedo parar, lista para gritar. Y qué miedo da simplemente estar siendo una mujer en cualquier lugar. Cuesta respirar, el corazón va a estallar, y si corro y ya puerta. Respira, que no te vean llorar, nena, no es tu culpa que algo te pueda pasar. Ahora ya está, nadie te puede lastimar, hasta que haya otro lugar al que sola quieras llegar. Es de noche, no tengo plata para un coche. Ahora, la entrevista central en Regenerades. Recién escuchábamos la canción Caminar Sola de Yami Sadi, justamente en alusión a todo esto que estamos conversando y a nuestra entrevista central. Pero conocemos un poquito más de la cantante argentina, que esta canción se estrenó el 8 de marzo de 2021, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer. Caminar Sola narra en primera persona el temor y ansiedad que muchas mujeres sienten al caminar solas por la calle, expresándolo paso a paso con la musicalidad, la letra y el videoclip sincronizados para transmitir ese sentimiento, y por eso queríamos arrancar esta entrevista central, porque hoy en Regenerades vamos a conversar sobre un tema necesario: la ciudad como espacio político desigual y muchas veces hostil para mujeres, niñas y disidencias. ¿Alguna vez se preguntaron por qué sentimos miedo al caminar solas de noche? ¿Por qué planificamos rutas seguras, compartimos ubicación o evitamos ciertos transportes? Y si les dijéramos que las ciudades no fueron pensadas para nosotras. Por eso hoy vamos a conversar con Ana Clara Vera y Alejandra Chinope del colectivo Habitadas, quienes promueven una mirada interseccional, feminista y situada del urbanismo para conversar sobre el derecho a la ciudad, de cómo se puede pensar un diseño urbano centrado en los cuidados, la accesibilidad, en la diversidad y bueno, mucho más en esta charla. Muy buenas noches y muchas gracias por estos minutos. Ay, gracias a ustedes por recibirnos. Pero bueno, me parece que ya, o sea, reestudiaste. Ya está, ¿no? Sí, ya está, nos vamos. ¿Qué hacemos acá? La dejo hablar. Bueno, tenemos mucho para conversar en este programa, que desde la editorial, la columna y esta entrevista estuvimos hablando sobre la importancia de cuidarnos de este urbanismo feminista, que ya vamos a conocer un poquito más de qué se trata. Y lo primero es conocer
¿qué hace Habitadas? ¿No? Queremos conocerlas un poquito más. ¿Podrían contarnos de qué se trata el colectivo? ¿Cuáles son sus principales objetivos? ¿Quiénes los integran? Brevemente que nos puedan contar sobre el trabajo que realizan ustedes. Dale, buenas. ¿Arrancás vos? Arranco yo, si vos decís. La que quieran. Bueno, Habitadas es un colectivo que está conformado por mujeres, que somos unas 10 más o menos, por ahí anda el número. Sí, 9, 10, no sé, más te estoy diciendo de memoria más o menos, pero que venimos de diferentes áreas de formación, que van, no sé, desde la sociología, la arquitectura, el urbanismo, diseño en comunicación visual, y antropología, no sé, bien, como diferentes áreas. Muy y además, interdisciplinario todo. Sí, además cada una ha ido haciendo como otros caminos en paralelo que van desde la yoga hasta el teatro y pasando por, no sé, la ilustración y muchos otros lugares. Entonces, pero bueno, sí es verdad que traemos todas como en común una formación académica. Y que en 2018 nos reunimos en ese momento en torno a un concurso, como a pensar una idea para la ciudad desde una perspectiva feminista, y nos encontramos trabajando juntas de una forma como que nos resultó muy interesante y muy desafiante, sobre todo porque no había formado parte ese pensamiento de nuestra formación profesional. Claro. Y bueno, decidimos como que en realidad seguir trabajando juntas y pensando y proponiendo como algunas acciones concretas para poder traer esta temática que la sentíamos en 2018 como muy incipiente. Ahora capaz ya está un poco más instalada en algunos lugares que antes no, pero en ese momento y bueno, y después sí, a nivel local, otras, ¿no? Sí, a nivel local sobre todo. Claro. Sí, y de la formación disciplinar, no de formación, sino de la formación disciplinar, que es totalmente ausente. O sea, sí, nosotras somos arquitectas y también urbanistas. Nos conocimos en otros ámbitos, pero en realidad coincidimos en la maestría de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, donde la temática no estaba instalada, o sea, el género no era una categoría de análisis presente, y nosotras de alguna manera fuimos como pioneras, si se puede. Si se puede. Sí, claro. Ana hizo su tesis, fue la primera tesis que incorporó la perspectiva de género y el urbanismo feminista dentro de una tesis de posgrado. Y bueno, y después venimos en arquitectura, otras, ¿verdad? Claro, sí, claro. Pero sí, súper importante porque esta mirada, ¿no? que tienen interdisciplinar y que claramente no estaba focalizada en el género, ¿no? No. Esto que ustedes mencionan. Bien. Esto que también mencionaban de las diferentes disciplinas de formación, y a la vez ustedes tienen un enfoque feminista e interseccional, que eso me hace muy, muy importante también, ¿no? ¿Qué implica esto? ¿Cómo ayuda esta interseccionalidad, por un lado, y también la interdisciplinariedad de las formaciones de ustedes, para comprender las múltiples formas de exclusión que vivan las personas, ¿no? Que vivimos, especialmente las mujeres y disidencias? Sí, yo creo que uno de los llamados de base que hace el urbanismo feminista, o incorporar esta perspectiva para pensar, es complejizar lo que estamos estudiando. Entonces, complejizarlo implica necesariamente traer diferentes experiencias, diferentes formaciones, sí, las diferentes capas de opresión que juegan, ¿no? Claro. Es como imposible cuando nos ponemos a pensar, bueno, ¿cuál es el sujeto político? El urbanismo feminista piensa la ciudad de quién, y en realidad lo que hace justamente es poder pensar una ciudad más plural, que pueda observar las experiencias de vidas que tienen las personas bajo diferentes capas de opresión. Entonces, por eso esta importancia. Bien, y también vayamos un poco más a la temática, ¿no? Desde la experiencia, ¿cuáles son los problemas más grandes que enfrentamos las mujeres y disidencias al movernos y habitar el espacio público, ¿no? En ciudades como Montevideo, que es una ciudad urbana. Porque la ruralidad tenemos capaz que otros problemas que también nos pueden contar, pero entiendo situadas en Montevideo. Sí, ahí lo que pasa es que yo te preguntaría en qué Montevideo, porque... También, vamos, es verdad, es verdad. Porque es verdad. Por ejemplo, hablamos eso con Patricia Soria hace un ratito, ¿no? Veíamos el municipio B, que tiene unas características, pero por otro lado, si nos vamos al resto de los municipios, tienen otras, entonces Exacto. Sí, es verdad. Sí, no, eso, las diferencias en cuanto a la proximidad, por ejemplo, que es una temática como muy importante, esto de tener próximo al lugar donde vivís,
una serie de equipamientos y de infraestructuras que te faciliten la vida, dependiendo en qué etapa de la vida estás. Si, no sé, pensamos desde la infancia o el cuidado de las infancias, las vejeces, o si sos una persona con discapacidad, todas esas cuestiones condicionan, ¿no? Bueno, pero condicionan en tanto el espacio no ha sido pensado para contemplar esa diversidad de formas de existencia y de etapas de la vida de una persona. Y a su vez la ciudad de Montevideo es una ciudad muy desigual en sus diferentes barrios. Tenemos barrios personas que viven en asentamientos, barrios que no tienen veredas, saneamiento y donde no hay infraestructura ninguna. Es muy difícil compararla o poder pensarla en un municipio B, por ejemplo, donde de pronto la infraestructura que hay a disposición de las personas que habitan en ese territorio facilita, ¿verdad? Igualmente, bueno, después sí podemos, no sé, se puede como hilar más fino y seguramente en todos los territorios, desde el municipio B hasta estos otros territorios que decimos que enfrentan otras complejidades, las diferencias aparecen, ¿no? Porque las violencias sobre los cuerpos feminizados son específicas y están en todo el territorio, no es que, pero bueno, sí, es algo como justamente que requiere poder pensarlo y poder diseñar y poder planificar y proyectar la ciudad desde el contacto directo con las personas que lo habitan, que creo que eso es un poco, y poniendo en el centro la experiencia de vida de esas personas, ¿no? Creo que eso es un poco el desafío. Bien, entonces, ¿qué implica pensar la ciudad desde el urbanismo feminista, ¿no? Para ir situándonos directamente en el concepto y para conocer de qué se trata también para quienes no lo conocen. Bueno, un poco eso que decía Ana, ¿no? O sea, trabajar hay como algunas dimensiones que siempre están presentes o que tratamos de mantener siempre presentes, que es la multiescalaridad, por ejemplo, o sea, pensar el territorio desde su escala más amplia a la más próxima, que puede ser la cercanía de la cuadra o del barrio, ¿no? Lo local, de jerarquizar la planificación o la toma de decisiones. Eso es una dimensión que debería estar presente desde la posición del urbanismo feminista. O sea, no quiere decir que se entable un diálogo, que haya como una retroalimentación, digamos, entre quienes toman las decisiones desde el Estado, digamos, que es el responsable de poder accionar las políticas públicas y entender y de problematizar y de poner en agenda los problemas, ¿no? Y de poner en común qué entendemos por un problema, qué es un problema. Y nutrirse de quienes habitan esos territorios, que son los que tienen la información primordial, digamos. Entonces, por eso es tan importante como esta dimensión de jerarquizar en realidad la toma de decisiones. Sí, sobre todo en unas ciudades que han sido pensadas con lo productivo puesto en el centro, ¿no? Lo productivo y lo extractivista puesto en el centro, y en función de eso la prioridad sobre un sujeto masculino en edad productiva y con todas sus capacidades centradas en eso. Entonces, bueno, cuando empezamos a complejizar y a poner la vida de las personas realmente en el centro, vemos que la vida, son muy poquitas las personas que encajan en ese falso neutro que decimos, ¿no? Para el que sea pensado y diseñado la ciudad. En realidad, la mayor parte de las personas tienen unas experiencias de vida que no se condicen con ese ideal hacia el que se ha tenido en cuenta o que ha sido el centro de la planificación. Entonces, pues, es muy fácil de verlo capaz en la movilidad, el recorrido casa-trabajo y las horas pico pensada desde lo productivo, cuando en realidad hay toda otra serie de movilidad que no tiene que ver con eso, que tiene que ver con los cuidados, que tiene que ver con el disfrute, que tiene que ver con los encuentros con la nocturnidad, con otra cantidad de experiencias de vida que suceden en la ciudad y que en general no suelen estar contempladas. Sí. O no están en el centro, por lo menos, de la planificación. Esto que mencionabas, ¿no? Directamente los cuidados, que a veces no nos ponemos a pensar que el tema de los cuidados es central para pensar la planificación de las ciudades, ¿no? ¿Qué se propone, ¿no? Desde el urbanismo feminista, centrado también para colectivizar y apoyarse en las tareas de cuidado que se desarrollan en el espacio público.
¿Vos estás preguntando por ejemplos concretos de soluciones prácticas o políticas que se accionan? Por ejemplo, o más desde lo teórico decís. Y por ejemplo, bajando un poco a tierra, porque esto que mencionaba Ana me parecía súper interesante, porque a veces no nos ponemos a pensar que estos temas de cuidados están dentro de la planificación, deberían estar dentro de la planificación. Bueno, claro, eso es una postura, claro, el deber, Claro. deber ser. No sé, se me ocurren no. las manzanas de cuidados Sí, en Bogotá. de Bogotá, ¿no? Como un ejemplo. Ahí va, pensando Bueno, en otros que- espacios, ¿no? No Exacto. quizás en nuestro país, sino en qué otros ejemplos ustedes conocen que puedan acercarnos. Bueno, en Viena hay un ejemplo que estuvimos trabajando, damos un curso de educación permanente en facultad, eso pasamos Sí. chivo ya. Ya, me encanta. Me Este- encanta. Después pásenlo, así lo difundimos. No lo damos siempre, pero a veces, el año pasado y este año, que es justamente sobre herramientas para pensar territorios feministas. Entonces uno de los ejemplos que trabajamos o que traemos siempre es el de Viena, de la ciudad de Viena, que desde la década de los 90 tiene en el Estado formalizado lo que sería como en la Intendencia, digamos, un departamento que elabora políticas públicas con perspectiva de género, o sea, incorpora el urbanismo feminista a su accionar diario. Desde allí, en realidad, hay de la mano de Eva Kail, que es la que fue alcaldesa en su momento, directora de ese departamento, un impulso, un llamado a un concurso sobre una, ¿cómo es que se llama el complejo de Sí, viviendas ya que sé, sale? No me va a salir el nombre. Bueno, no importa, después lo dejamos como deberes Sí, y lo pasamos por escrito. Es como en el Este, bosque, sería la traducción. Ahí una va, cosa en el, así, sí, ¿no? Underbend. Sí, claro, imposible decirlo. Algo de eso. Que bueno, que incorpora en realidad una de las dimensiones que no mencionamos ahora, pero es lo intergeneracional, Claro. ¿no? Que viene atado o viene de la mano de estas tareas de cuidado, porque somos interdependientes, porque cuando sos una criatura pequeña necesitas de cuidados, pero cuando sos también grande necesitas cuidados. Y bueno, este complejo que se concursa, lo gana una arquitecta que lo diseña pensando justamente en lo intergeneracional, entonces tiene todo un módulo, el complejo de viviendas, que estaba pensado para personas de la tercera edad, tráete a tus padres a vivir con nosotros, ¿no? Era Mira. como el mensaje, el Sí, eslogan, digamos. Entonces, bueno, eso, o sea, juntos pero separados también, porque con la independencia, ¿no? De personas que son grandes y que necesitan cercanía de repente, pero que no tienen por qué vivir en tu mismo espacio, Claro. ¿no? O sea, mantengamos las cosas sanas. No, bueno, el caso de las manzanas de cuidado, que igual lo traigo porque es un caso latinoamericano y en ese sentido me parece como importante esto de poder ver que en América Latina también se pueden hacer estas cosas y experiencias. existen experiencias muy interesantes, que el caso de las manzanas de cuidado en Bogotá, que también se da de la mano de una alcaldesa feminista, ¿no? Que vos te acordás el nombre de ella, soy Ya me horrible va a con los salir. nombres. Ya lo googleo. Pero bueno, nada, en realidad lo que hacen es como justamente identificar dentro de lo que es el plan de ordenamiento territorial de Bogotá algunas manzanas en determinados distritos, digamos, y en esas manzanas se incorporan tareas de cuidados donde, por ejemplo, vos podés... el nombre, Claudia López. Claudia López. Bien, vamos a anotar. Donde, no sé, vos podés ir y dejar, por ejemplo, la ropa para lavar y tenés 3 horas en las que la ropa de tu vivienda va a ser lavada como un servicio que se ofrece a la comunidad, y en esas 3 horas vos tenés tiempo para poder hacer un curso de formación, aprender a andar en bicicleta, cuidan a tus infancias en una guardería que hay en la misma Bien, manzana. súper no sé. interesante la propuesta. Exacto, eso es sacar los cuidados del interior de la vivienda, ¿no? Que es como esta idea romántica de la mujer que cuida Sí. en la casa, ama de casa, y como algo que trajéramos de forma natural, innata, cuando en realidad es parte de una construcción cultural. Claro. Y bueno, y llevarlo a la dimensión del cuerpo social y de entender que es una responsabilidad, o que debiera ser una responsabilidad de todo el Colectiva. cuerpo social y colectiva. Montevideo replica los lavaderos comunitarios. Lo dejo de deberes para estudiarlo. Bien. Opa. Qué buen dato acaban de dar. Muy bien, vamos a buscarlo, sí. Bien, también pensando en
diferentes modificaciones concretas, ¿no? Que se deberían proponer desde el diseño. Algo estuvimos hablando, más allá de mejorar la iluminación en los barrios y en los espacios. ¿Qué proponen, ¿no? Para diseñar y que espacios más seguros, accesibles y que fomenten la vida comunitaria? Por ejemplo, el tema de repensar un poco el transporte público, ¿no? Esto de las violencias que a veces sufrimos las mujeres, entonces nos queda la parada muy, muy lejos, entonces eso también que se pueda repensar, la red de baños públicos, ¿no? Se me ocurren algunas ideas, pero las expertas son ustedes. Bueno, no sé, capaz que es mucho de expertas. No, claro, somos estudiosas. Estudiosas. No, pero son ideas como feministas que tiro nada más, sí. Pero sí pensando en qué cosas concretas. Son temas que están pensar. arriba del tapete, en realidad, para discutirlas. Pero para mí hay una cosa que viene antes de eso, que es que las políticas públicas se deberían de pensar para cumplir con todo el ciclo de vida de las políticas. O sea, que si yo voy a implementar una política, tengo que tener una línea base, tengo que ya construirla para luego poder monitorear y medir qué impacto tuvo. Entonces, la construcción de datos concretos para esa construcción de datos concretos que necesito para poder monitorear, hacer el seguimiento, evaluación y después mejoras sobre esa implementación para poder seguir evolucionando. En realidad tenemos que partir de eso tiene que ser la base. O sea, más allá de que nosotros podamos implementar rápidamente algunas acciones como las paradas nocturnas a demanda, por ejemplo, que fue una discusión que estuvo sobre el tiempo, tapete, sí, es verdad. Sí, y que quedó en la nada porque, bueno, intereses varios que no se llega a concretar. Hay que pensar en eso, desde dónde estoy planteando, cómo construyo esa base o esa línea de base para luego seguir implementando y mejorando. Y creo que Montevideo en particular viene laburando como con esa base desde el municipio B, por ejemplo, con Silvana Pisano, pero desde antes también el Departamento de Planificación en Montevideo viene laburando con un eje interesante en ese sentido. Acaba de sacar unos mapeos interactivos en Montevideo que están muy buenos, que los invitamos a... Nosotros no tenemos nada que ver con eso, pero en realidad está bueno el laburo. Son unos mapas de proximidad que están muy buenos. Claro, porque es necesario construir datos para poder tomar decisiones informadas después. Entonces, si nosotros no tenemos esos datos, ¿cómo después vamos a poder tomar buenas decisiones? Sin duda. Y sobre todo que hay una batería, digamos, de cosas que podrían más o menos repetirse, pero que en realidad lo necesario y lo diferente creo que es poder pensarlo realmente de forma situada y con la comunidad, porque bueno, después aparecen diferencias culturales, de costumbres, de necesidades propias de un territorio o una intervención que puede parecer muy buena a priori, pero que de repente está después trayendo como, ¿no? Modificando algunas cuestiones que complican la vida de la gente cuando creemos que... Tal cual. Y eso es necesario desmenuzarlo ahí, requiere de diagnósticos con perspectiva de género y feminista, requiere de participación y de una participación distinta a la que estamos acostumbradas, y requiere también de formación técnica. Claro. Sí, parte de lo que venimos también investigando es eso, cómo, porque de repente uno dice, no, pero la gente es la que no se involucra, pero ¿y cómo se va a involucrar si no tienen educación también o información sobre cuáles son sus derechos y obligaciones en cuanto a lo territorial y a lo urbano? O sea, ¿no? Si vos no conocés de esa materia, entonces también hay un debe entre la academia, digamos, de cómo nosotros volcamos esa información, cómo la ponemos a disposición de la ciudadanía para que puedan también ser agentes de transformación, claro, ¿no? Sí, en este sentido eso, ¿cómo podemos participar para construir esa ciudad más amigable para todos? Bueno, ¿no? Yo creo que hay un desafío muy grande en cambiar el imaginario de cuál es la ciudad que queremos. Que deseamos. Sí. Es un desafío como central, porque bueno, en tanto la ciudad que nos imaginamos sigue estando pautada por lo que conocemos y con, no sé, una movilidad centrada en el automóvil privado, con espacios céntricos, con, bueno, no sé, si no logramos romper ese imaginario y construir uno nuevo donde los simbolismos sean otros, lo que se valora sea
otras características que de repente no son las primeras que se nos evidencian, y eso requiere de trabajo comunitario, de trabajo académico, de militancia, y bueno, y un poco esto también que están haciendo ustedes acá, que es el poder difundir y el poder hacerle llegar a la gente como otras miradas sobre la ciudad que en las personas están, ¿no? Pero que a veces esto de por qué mi hijo, mi hija no puede ir caminando o en bici a la escuela. Pero ¿no te pasa que cuando decís, no, sí, ¿de qué viene tu tesis? De urbanismo feminista. ¿Qué tiene que ver el urbanismo con el feminismo? Es tipo como, no pega, es imposible. Sí, justamente es eso, es el derecho para todos, todas y todes, ¿no? Sí. Es el pensar esa ciudad y poder habitarla de otra manera. Sí, y también el reconocimiento de una cantidad de teóricas que vienen pensando los territorios desde incorporando esta perspectiva y que son feministas y que tienen prácticas y posturas teóricas y políticas feministas. Entonces el poder nombrarlo así también implica un reconocimiento de dónde vienen, ¿no? Sí, sin duda. Todo el tiempo tenemos que estar haciendo ese ejercicio de como valorar la genealogía del urbanismo feminista, que es enorme y que no la conocemos porque en realidad en la academia no está, no existe. Entonces nosotras tenemos como esa militancia, en realidad política, académica, de retomar y siempre posicionar desde esos lugares. Incluso nuestras tesis, por lo menos, son casi que bibliografía totalmente femenina. Bien. Sí. No, sí. Explícitamente. Y por último también lo que hablamos al principio, bueno, desde la editorial y también lo conversábamos con Pato, esto que mencionaba sobre las violencias que sufrimos las mujeres en los espacios públicos, esto de no sentirnos seguras, la importancia, ¿no?, del urbanismo feminista, pero también ir un poquito más atrás y en estas estrategias que siempre estamos haciendo entre nosotras, de ir en grupo, de ir a evitar plazas en momentos oscuros, ir directamente en espacios iluminados, compartir la ubicación en tiempo real, y estas conductas se han naturalizado un poco, ¿no? ¿Cómo ven esto ustedes? ¿Qué impacto tiene en esta vida cotidiana? ¿De qué manera esa violencia también limita nuestro ocio y nuestro derecho a la ciudad? ¿Cómo lo ven también desde el colectivo y que han problematizado? Bueno, hay muchas formas de violencia que se ponen en juego, ¿no? Creo que indudablemente el acoso callejero es una, y que muchas veces implica inmovilidad, porque si no tengo el dinero para moverme, no sé, en un taxi, en un auto, ¿no? Ni siquiera voy, ni siquiera me traslado, ni siquiera, ¿no? Por lo menos en determinadas horas. Pero también hay otras formas de violencia que capaz que no son tan explícitas, que a veces tienen que ver con el hecho simple de que necesito cruzar una calle. Y que por la edad que tengo o por mi condición física no voy a tener los tiempos para poder cruzarla. Hay un tránsito que es extremadamente violento. Hay una ciudad que excluye a un montón de identidades, a las infancias, esto de por qué no puedo, ¿no? Entonces, bueno, ni que hablar que además el acoso callejero empieza en edades muy tempranas para las niñas. Y eso obviamente condiciona cómo te vas a desarrollar el resto de tu vida en el espacio público. Pero además vivimos en una sociedad con muchísima violencia también a la interna de las viviendas, ¿no? Y el lugar de mayor peligro para las mujeres y las infancias muchas veces es adentro de casa. Entonces también creo que el poder pensar en entramados de carácter más comunitario y de cuidados comunitarios, que a su vez rompan con esta dicotomía de lo público y de lo privado, porque afuera de casa no me pertenece, pero dentro de casa también soy violentada, es como un desafío muy grande. Las violencias son muchísimas, son económicas, son físicas, son simbólicas, y desandarlas es un trabajo como muy, muy complejo, ¿verdad? Sí, y ¿desde dónde se posiciona en realidad el problema de la violencia? O sea, que vos lo estés trayendo hacia el lado del urbanismo, en realidad es un trabajo de posicionar desde dónde voy a abordar el tema de la violencia, que siempre que persiste además, ¿no? Y es como que no nos deja avanzar en otras cuestiones que de repente, porque sigue siendo lo urgente, ¿no? Sí. Pero bueno, poder abordarlo desde diferentes ámbitos, ¿no? Desde lo social, desde lo cultural, desde lo urbano. O sea, qué importante que es también poder abordarlo desde otras disciplinas que no son las que históricamente han abordado esas problemáticas. Bien. Y que no tiene una única
una única manera de abordarlo, ¿no? Y una única solución, o sea, es multidimensional Sí. el problema y las soluciones tienen que ser multidimensionales también. Sí, los desafíos persisten, ¿no? Y lo que Sí. mencionabas, una cosa también son los territorios más urbanizados, otros territorios más rurales. Sí, los territorios entonces- donde hay una mayor habitabilidad, donde hay personas Sí. presentes, donde hay comercios, donde hay... nada. Jane Jacobs, ¿te Jane suena? Jacobs, en oposición a territorios, bueno, donde eso no se da, donde de repente me bajé del ómnibus en una parada que está totalmente aislada y tengo que caminar una cantidad de cuadras y llegar, ¿no? En ese O sentido... por el borde de un murallón. También, ¿no? sí. Tipo un murallón que no hay ni una ventana, ni un arbolito, ni una luminaria. No que... hay contacto con la calle, bueno, también que estemos cada vez más encerradas en nuestros espacios privados y con menos contacto hacia el espacio público, dificulta estas, ¿no? esa sensación de seguridad, de estar acompañada, de estar vista. Bien. Por último, me gustaría saber qué significado tiene para ustedes esto de ser habitadas, habitar la ciudad, ¿no? De referencia también al nombre del colectivo y para cerrar un poco en conclusión lo que estuvimos conversando en este rato. Ay, qué difícil. Sí, un montón. ¿Qué implicaría habitar la ciudad? Y es eso, poder sentirte libre de eso, libre. Sí, de estar, No, que se reconozca claro. la existencia, ¿no? El poder reconocer otras formas de existencia, en este caso unas existencias que vienen a reivindicar desde el feminismo, pero podrían ser otras. Claro. Ay, yo voy a traer una anécdota, Sí, si me lo obvio. permitís, justamente porque me parece que hace a la pregunta, que es la última caminata que hicimos con Habitadas. El año pasado se dio como una serie de caminatas que son como unas derivas, porque en realidad no tienen un recorrido específico o con un objetivo específico, sino más bien elegir lugares y salir a caminarlos para ver qué nos genera y después, bueno, el trabajo de sistematizarlo posteriormente, a ver qué da, qué se comparte. No es lo mismo caminar sola la ciudad o un territorio que caminarlo en conjunto con Sin otras duda. personas. Se sienten diferentes, se siente. Bueno, y la última caminata que hicimos con mujeres de Puntas de Rieles, porque fue la primera caminata que hicimos en conjunto con otras mujeres, además de las del colectivo. Surge una reflexión al final cuando nos juntamos, cuando terminamos la recorrida, que fue que ellas nunca habían recorrido su barrio de esa manera, que siempre lo recorrían con un destino, con un objetivo, ¿no? De casa a la parada de bondi para irme a trabajo, o de Claro. casa al súper a buscar al gurí a la escuela y volver para casa, siempre como con recorridos predefinidos. pautados. Ahí va. Y que nunca habían salido a recorrer su propio barrio de esa manera. Un barrio que está asignado por hechos violentos, o sea, incluso después nos enteramos que había ocurrido un asesinato a unas cuadras de allí mientras nosotras estábamos caminando, o sea, no es un dato, ¿no? Menor. Pero qué importante que es que se puedan dar el espacio y salir a recorrer, pero eso te habla también de cómo vivimos las mujeres nuestros espacios, ¿no? Sí, y bueno, igual vos traías este ejemplo de un hecho de violencia muy concreto que se da durante esa caminata, que igual nosotras nos enteramos después, durante la caminata no nos enteramos, y era la primera vez que decíamos, hicimos una caminata y no ocurrió un hecho de violencia. Porque en todas las otras anteriores que habíamos Sí. hecho sí habían pasado. Pero lo habíamos vivido. Pero lo habíamos vivido, los habíamos visto. En este caso había quedado ahí solapado. Bien. Pero bueno, eso como reflexión también, ¿no? Sí, súper importante esto, ¿no? De, por un lado, caminar sin miedo y por otro lado, el observar el espacio que habito, ¿no? Qué importante también esto de transitarlo juntas. de Y alguna poder manera. disfrutarlo también. Claro. ¿No? Eso. Bien. Ana Clara Vera y Alejandra Chinope del colectivo Habitadas, muchísimas gracias por estos minutos, una charla que pasó volando y podríamos seguir conversando Sí. sin duda bastante más, pero cuando vi la hora que tenemos que cerrar el programa realmente, Bien. pero no faltará oportunidad para seguir construyendo juntas también este unión feminista, pensando en colectivo, me parece súper importante, así que gracias por el trabajo que hacen y a las órdenes de este espacio. No, gracias. Gracias. A ustedes. Hablamos para regenerarnos por Uniradio.
En los últimos minutos de Regenerades siempre tenemos la recomendación de una película, de un libro de Jimena García. Hoy es la recomendación que les vamos a hacer entre las dos, pero es de un curso que vamos a brindar con Jime, un curso de educación permanente. También nosotras vamos a conversar sobre esto. Vamos a realizarles esta recomendación sumamente importante. Seguramente ya la vieron en nuestras redes sociales de Regenerades, porque quedan muy pocas horas para inscribirse. El curso es Comunicación y Cultura desde una perspectiva feminista. La vamos a dictar aquí en la Facultad de Información y Comunicación. Es del 9 de septiembre al 2 de octubre. Vamos a dictar esta formación que ya dictamos aquí en FIC, ya dictamos en la sede de Rivera. Y será los martes y jueves de 18 a 20 horas con 2 clases presenciales, la primera y la última, para hacer un lindo cierre también y un lindo inicio. Pero a la vez serán 6 clases virtuales, así que 8 encuentros donde vamos a explorar buenas prácticas y teorías y herramientas de la comunicación feminista, aprender a reconocer discursos y estereotipos que sostienen desigualdades, compartir lecturas, recursos audiovisuales y experiencias en un intercambio colectivo, construir juntas, juntos y juntes una caja de herramientas para comunicar sin violencias. Así que les esperamos, porque también es un curso taller para poder intercambiar y vivenciar la comunicación y la cultura feminista. Está dirigida a docentes, egresadas y egresados, a estudiantes, así como profesionales y trabajadoras de la comunicación y la cultura, y también lo abrimos a otras disciplinas, ¿no? Justamente, disciplinas del área social que quieran también, o disciplinas del área salud, disciplinas del área CIT, o sea, realmente quienes tengan esta perspectiva y quieran, están más que invitados. El cierre de inscripciones es el 2 de septiembre, así que corran a inscribirse. Pueden entrar en la página de la FIC, fic.edu.uy, en curso Comunicación y Cultura desde una perspectiva feminista. Buscan ahí la página donde tiene el curso de educación permanente, o si no, en el Instagram de Regenerades, donde ahí sí hemos bombardeado y vamos a seguir bombardeando, porque tenemos muchas ganas de que este curso se concrete. Bueno, está a cargo de la socióloga Jimena García y la comunicadora Andrea Camarano, así que las y los esperamos. Y bueno, nos vamos. Le mandamos un gran beso y abrazo a Jimena García, que se reponga, que la extrañamos un montón, no saben cuánto. Pero bueno, ya va a estar en el próximo programa y siempre está acá con nosotras. Jimena García en la conducción y Andrea Camarano en la conducción, quien les habla. Natalia Calvelo en las redes sociales haciendo el 2 de una manera increíble en el programa de hoy, aguantando los trapos bastante, ya que me dejaron sola. Sofía Teconi en el stream y Diego Varela Calzada en la operación técnica. Nos vamos con la canción Sin Mesura de la artista uruguaya Elian Mick, que forma parte del disco Días Así, lanzado el 12 de noviembre de 2020. Es un proyecto que marcó un salto de la cantante. Es la canción favorita de Jimena García, por eso también está presente, porque estuvo en la producción de los temas musicales. Allí Eli reflexiona sobre la construcción colectiva, el apoyo mutuo y el empoderamiento comunitario. Unos versos centrales dicen: todo está dicho, todo está escrito, todo está hecho. Somos más manos. Unas pintan con pinceles ventanas, otras practican y graban, otras persiguen la grana. Para todas, hermana. Así que les invitamos también a la próxima presentación de Elian Mick en el Teatro Solís, que es el domingo 14 de septiembre, ya las entradas a la venta. Y como nos gusta tanto esta artista uruguaya, decidimos cerrar este programa con Sin Mesura. Buenas noches. Cambio de ruptura para moverme con soltura. Bailo segura aunque guarde mi armadura.
está dicho, todo está escrito, todo está hecho. Pa' mí que falta un gran trecho, estamos tendiendo un puente. No es transparente, tiene colores, mira pa'l frente. Antes fue cuerda con algunos nudos, no estaba bien sujetada, golpeaban los muros. Ahora nos rescatamos, somos más manos. Unas pintan con pinceles ventanas, otras practican y graban, otras persiguen la grana. Hay para todas, hermana. Cada peldaño es conectado, se va alargando y espesando. Como cuando esta movida no existía y la planeamos y la inventamos. No tenemos cupo, no tenemos copas, tenemos coronas de flores pica por las compas. Ya no competimos, nos vimos, nos reconocimos. Sembraste la duda entrando en el juego, como nada dura pa' siempre dijimos hasta luego. Probate este trago, ¿te gusta con coca o pomelo? Cambio ruptura pa' moverme con soltura. Bailo segura aunque guarde mi armadura. Algunos que se quieren comer sin mesura. Llegó el momento pa' que tome postura. No copien para no quedarse sin trabajo. Van por el bosque, debemos encontrar atajo. Vos perdóname, yo de esta no me bajo. Tiembla ya la minoría con tanto relajo. La tuya, la mía, la nuestra, la capa caída sin nombre, vetusta, perversa, arrugada en la cesta de objetos sin nombre, esperando se ocupe la puesta. En las instrucciones casi borroneada de aquella etiqueta colgante, tirante, asfixiante, decía sería para solo una la gran recompensa. Casi ciega, sigilosa, yo creía Todo eso era para mí, mi regalo, podio, mi nombre, hasta que entendí. Mejor compartir, ¿de qué sirve el oro si otros no lo tienen? Otros no acceden, esta es mi cosecha, este es mi regalo. Abrí tu cabeza si sabes pasar, lo que nada se queda, muere con la muerte. Todo es una mezcla de lo que fue anteriormente, pero diferente, creemos el presente, se siente, se siente. cambio ruptura pa' moverme con soltura. Bailo segura aunque guarde mi armadura. Algunos que se quieren comer sin mesura. Llegó el momento pa' que tome postura. No copien para no quedarse sin trabajo. Van por el bosque, debemos encontrar atajo. Vos perdóname, yo de esta no me bajo. Tiembla ya la minoría con tanto relajo. Volveremos a hablar para regenerarnos todos los primeros martes de cada mes a las 20 horas por Uniradio 107.7 FM. Conducción y producción, Andrea Camarano y Jimena García. Producción y redes sociales, Natalia Calvelo. Operación técnica, Diego Varela Calzada. Locución, Jimena Crujeira. Regenerades, un espacio de género y derechos humanos.